Los 10 peores fichajes de la historia, donde más se ha gastado y donde menos han obtenido, en todo sentido, tanto en títulos como en rendimiento individual, así como también en la venta posterior. Solamente hay dos reglas para aparecer en esta lista. 1. Que el jugador esté dentro del top 100 de los más caros de la historia, es decir, que haya costado más de 60 millones. Y 2. Que el jugador ya haya sido vendido por ese equipo, que ya no esté a préstamo, que ya se haya acabado su etapa. Así que empecemos con este top 10, en donde aquí sí vamos por orden. Número 10, Álvaro Morata en el Chelsea. Y es que para nadie es sorpresa ver a este español dentro de una lista de fracasos. En el 2017 los Blues desembolsaron 66 millones de euros por él. En ese momento era jugador del Real Madrid y con ello siempre desempeñó un rol alterno. Se fue un rato a la Juve, volvió y aunque sus números eran buenos, siempre fue catalogado como tronco, de esos delanteros que se la viven en fuera de lugar, que fallan hasta el cansancio. Pero Abramovich estaba desesperado por un 9, por un delantero, y es que desde que se fue Drogba llegaron y fracasaron muchos. Radamel Falcao, Alexandre Pato, Michy Batshuayi, Loic Remy, Dembaba, por supuesto que Fernando el Niño Torres, Samuel Eto'o y así muchos más. Le daban la número 9, debutaba en la Community Shield buscando un título en su primer partido. Se iban hasta la tanda de penales y ahí fallaba su cobro. Terminaron perdiendo ante el Arsenal ese primer trofeo. Un solo gol anotado en Champions League. Fallas y más fallas. Siempre titular y solo pudo marcar en 9 partidos de Premier League. Lo expulsaron en la FA Cup y así una primera temporada catastrófica. Y esto va mucho más allá que solo los números. Lo tronco, el rendimiento y la desconfianza fue tal en Morata que para la siguiente temporada le quitaron el dorsal número 9. Se lo arrebataban para entregárselo al Pipita Higuaín, otro que fracasó. Esto evidentemente le dio para abajo y solo aguantó un semestre más. En enero lo mandaron a préstamo por 18 meses al Atlético de Madrid, un préstamo larguísimo, dándole a entender que no lo querían de vuelta en el club. Y así fue. Los colchoneros lo terminaron comprando y nunca más se volvió a vestir de blue. Número 9, Zlatan Ibrahimovic en el Barcelona. Con él, por supuesto que va mucho más allá de los números, y es que en cuanto a eso, no son malos, todo lo contrario, pero sabemos perfectamente que este es más que un jugador tradicional. Llegó al Barça de Guardiola en el 2009 y lo hacía con papel de crack. Venía de ser elegido 2 veces seguidas como el mejor jugador de la Serie A. Era muy posiblemente el mejor 9 del mundo. Pagaron 69 millones de euros por él y aparte mandaron como intercambio a Samuel Eto'o, quien estaba tasado en 35 millones para ese momento. Así que podemos decir que más o menos costó unos 100. Llegaban el mismo verano que Cristiano y Kaká al Real Madrid y solo por detrás de ellos era el fichaje del año. Se ponía a las órdenes de Guardiola, era el Barça del sextete y pintaba para formar una gran dupla con Messi o hasta un tridente con Thierry Henry. Presentado ante más de 60,000 aficionados ilusionados en el Camp Nou, y él no defraudó, al menos en los primeros meses no eran tal como se esperaban, con goles del sueco, acrobacias y títulos. Sobre todo eso, ganó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, se encaminaban también para ganar la Liga y favoritos a la Champions. Hasta aquí todo menos fracaso y de pronto algo se rompió, algo cambió y eso fue lo que Guardiola quería para su Barça. Le empezaba a dar más minutos a Bojan y Pedro, dejaba de tener a un 9 nominal y convertía a Lionel en un falso 9, por lo que dejaba en la banca a Zlatan. Él se mostraba enojado, furioso, descontento y esto hizo que Pep lo dejara fuera y no solo de la titularidad, fuera por completo. 4 partidos seguidos sin ser convocado. Lo dejó fuera de los cuartos de final de Champions, lo dejó en su casa para el clásico con el Real Madrid. Colmó la paciencia de Ibra y este reaccionó. Lo encaraba en los comedores y entrenamientos del club. Pep se daba la vuelta hasta que en el vestidor le dijo cobarde, que era un sin bolas y que había comprado un Ferrari pero que lo estaba manejando como si fuera un Fiat.
La relación completamente rota, distanciado de ciertos compañeros, de la afición y a pesar de haber ganado otro título, la Liga, Zlatan no podía continuar en el Barça, al menos con este entrenador no, y después de solo una campaña jugando con los culés, lo mandaban a préstamo al Milan y ellos mismos lo terminaron comprando por solo 24 millones de euros, perdiendo más de la mitad de lo que gastaron por él. Número 8, Antoine Griezmann con el Barcelona. Y aquí entramos a las cifras altas. 120 millones de euros. Y sigue siendo este uno de los 10 fichajes más caros de todos los tiempos. Llegaba en una etapa madura, de 28 años, con mucha experiencia y recorrido en el Atlético de Madrid. Llegaba a un club blaugrana en modo gasto, gasto y gasto, despilfarrando dinero con Bartomeu, con este presidente que probaba y gastaba con tal de encontrar a su nuevo Neymar o al jugador que completara el tridente. Messi seguía bien, Suárez lo mismo y faltaba el tercero. Coutinho no resultaba, Dembélé tampoco. Griezmann no tendría por qué fallar y es que este sí era un delantero top, campeón del mundo, clutch con el Atlético o con Francia. Todo bien. Junto con el Real Madrid rompían el mercado de este 2019 y es que ellos fichaban al belga Eden Hazard, pero el gringuito, el principito o el francés más uruguayo del mundo prometía y mucho, y pronto la ilusión murió. No le pudieron ganar al Real Madrid en su primera campaña. Despidieron a su entrenador Valverde, llegó Setién, llegó también la pandemia. Perdieron la liga con los merengues comandados por Ramos, un rendimiento tan pobre que lo llevó a caer hasta la banca. Y en el partido más importante de la campaña, los cuartos ante el Bayern, perdía la titularidad. Setién lo mandaba como suplente y ese día, pues, ¿qué les cuento? Nada más y nada menos que el 8-2. Con un adaplete terminaba Griezmann su primer año con el Barcelona, algo que no le sucedía a este equipo desde la 2007-2008, más de 10 años sin tener una temporada tan mala. Y obvio, no todo era su culpa, pero su rendimiento dejaba mucho que desear y aunque mejoraba a la siguiente, tanto en goles como en asistencias y también en cuanto a la sociedad que formaba con Messi, perdieron nuevamente la liga, ahora cayendo hasta la tercera plaza. En Champions los eliminaban ahora desde octavos y eso sí, ganó su único título como culé, pero era la Copa del Rey. Lo mandaron a préstamo de regreso a su casa, al Atlético, y a ellos mismos se lo terminaron vendiendo por 22 millones de euros, más los 10 de la prima de cesión, 32. 32 le recuperaron a los 120 que les costó. Marcó 35 goles en 102 partidos, un título y de Copa. Esto fue lo que Griezmann, el hombre de los 120 millones de euros, hizo con el Barcelona. Número 7, Romelu Lukaku con el Chelsea, 113 millones de euros. Este es reciente, del 2021. Llegaba después de lo que me parece su mejor época, el Inter de Milán. Nombrado el mejor jugador de la Serie A, ganador del Scudetto y con una dupla icónica, Lautaro Martínez, y regresaba al club que lo fichó cuando era muy joven, el club que lo sacó de Bélgica, el Chelsea. Ellos eran los campeones de Champions y el estilo de juego de Tuchel era similar al de Conte y su Inter. Línea de 3 centrales con carrileros y así que Romelu parecía que estaba llegando al mejor lugar posible. Y fue todo lo contrario. Esguinzado, enfermo de coronavirus, fallando claras ocasiones, perdiendo la titularidad ante Werner y Kai Havertz. Solamente marcó en 2 ocasiones en la Champions. Su bajón de nivel con Tuchel fue claro, fue evidente. Jugaron ante el Real Madrid los cuartos de final y en el partido de ida no le dio más que 20 minutos y para la vuelta ni convocado. 113 millones gastados no los podían tirar a la basura. Y fue justamente en el verano, cuando terminó la primera campaña del belga con los Blues, que se dio la venta entre Abramovich y Ted Boehly llegaba. Decidía moverle a esta plantilla a diestra y siniestra sin importar cuánto dinero perdiera. Fue a partir de aquí cuando llegó Enzo, Mudryk, Caicedo, Palmer, todos ellos, todos esos millones, y a Lukaku, pues de regreso a préstamo al Inter. Se los intentaron vender y nada. Ahora a préstamo a la Roma. Se los intentaron vender y nada. Su valor de mercado bajó de 100 millones a tan solo 30. Y fue su exentrenador Antonio Conte quien finalmente dio el sí.
Él sí lo quiso en su Napoli y pagaron únicamente 30 por el belga, perdiendo casi 80 millones de euros, desapareciendo del radar y solo jugando una temporada con el Chelsea. Número 6, Luka Jovic, un jugador que rápido subió y rápido desapareció, quien a mi parecer no tenía papel o rol de estrella. Sí, tuvo una muy buena campaña en Alemania, en el Eintracht de Frankfurt, aunque me parece que eso no es sinónimo de que sería un crack. Así también se le ha visto a Colomwani, Andrés Silva, Paquito Alcácer y muchos más. Pues Florentino desembolsó 63 kilos por el 9 serbio y se fue libre, gratis, a coste cero. Impresionante. Llegó en el 2019 sabiendo que titular no sería. Esa plaza era de Karim, aunque en ese momento Karim era otro Karim. Era el vencemalo, el criticado, el acabado. Pues en su primer campaña, 2 goles anotados. Se dio cuenta que no tenía cabida en este equipo. Se fue a préstamo de regreso al Eintracht y volvió para anotar un solo gol. Lesionado por el pie, por el tobillo o hasta por una cirugía dental. Títulos, eso sí, y muchos, pero no hizo absolutamente nada. Pasó de noche por Madrid, jugó 51 partidos anotando solo 3 goles, más de 60 millones de euros y literalmente se lo regalaron a la Fiorentina, 0 euros. Número 5, Ángel Di María en el Manchester United. Este llegaba con cartel de crack en su año. En ese verano del 2014, él era de lo más llamativo del mercado. Figura indiscutible del Real Madrid que acababa de conseguir la 10ª. Con Argentina marcando un gol clave en la Copa del Mundo y siendo de lo mejor de esta albiceleste que llegó hasta la final ante Alemania. Su salida dolió y dolió mucho en los aficionados merengues, pero era difícil rechazar la oferta y es que los Red Devils pagaron 75 por el fideo. Aterrizaba en Inglaterra y no llegaba a un equipo cualquiera. Y no me refiero por lo grandes que eran, sino por la triste realidad por la que atravesaban. Y eso que solo estaba empezando. Los dirigía Louis van Gaal y con él muchísimos problemas, porque entre argentinos y holandeses no se llevan, sino que se lo pregunten a su amigo, a Messi. No jugaron Champions, terminaron a 17 puntos de los líderes. Desde marzo y hasta el cierre de la temporada lo banqueaba. Le daba a lo mucho 20 minutitos de juego, solo 4 goles anotados y después de solo una temporada tuvo que llegar el PSG a rescatarlo. Los franceses pagaron bastante por Ángel, 63 millones, así que pérdida solo de 13, pero el nivel fue el que decepcionó. Me queda claro que mucha culpa él no tenía, aunque los Red Devils trazaban su camino de vuelta a la gloria con el fideo, y rápidamente así terminaba el proyecto Ángel Fabián Di María. Número 4, volvemos con el Barça. Philippe Coutinho en la época del despilfarro total. El tercer fichaje más caro de toda la historia. 135 millones de euros desembolsó Bartomeu para que Liverpool dejara salir a su número 10 brasileiro. Los Reds habían rechazado ya múltiples ofertas en distintas ocasiones, todas ellas del Barça, superando los 80, los 90 y hasta los 100. Pero fue en el mes de enero del 2018 que esos 135 eran imposibles de dejar pasar. Y fue así como Philippe se hizo culé, buscando el reemplazo de Neymar brasileiro por brasileiro. Desde su llegada se convertía en titular, marcaba goles, asistía, aunque habían 2 ligeros problemas. El primero, que no podía jugar la Champions, y es que la regla indicaba que si ya habías disputado con un club algunos minutos, en esa misma campaña no te podrías cambiar de equipo y jugar la orejona. Por lo tanto, no pudo estar para el Barça en los octavos ante el Chelsea ni en los cuartos con la Roma. Y pues, ¿qué les digo de lo sucedido con la Roma? Y el problema número 2 era que sí, goles, asistencias, pero contra el Málaga, el Leganés o el Levante. Contra el Madrid, nada. Contra el Atlético, nada. Terminaban ganando la Liga, la Copa y la Supercopa. Así que sus primeros meses seguían con esta ilusión de ver la versión de Cou que maravilló Inglaterra en la siguiente temporada. Pues con las ganas se quedaron todos, y es que esa versión nunca llegó. Únicamente 5 goles en Liga, cargado completamente por Messi. Podía ser una temporada espectacular, encaminados a ganar el triplete, pero insisto, cargados completamente por Messi. Él
tapaba los baches, las carencias, las críticas no aparecían. Se sabía que Coutinho no convencía ni mucho menos en su rendimiento, aunque hasta que no llegara el fracaso no se lo harían saber a la directiva. Y ese fracaso llegó ante su ex equipo, ante el Liverpool, esa trágica remontada de 4-0 en Anfield. Evidenció las flaquezas de este Barça. También cayeron en la final de Copa y la afición decidió señalar a Coutinho como uno de los responsables de estos fracasos. Lo tuvieron que mandar a préstamo al Bayern Múnich y con ellos sí rindió. Es más, hasta un doblete le hizo al Barça en aquel 8-2. Regresaba al Camp Nou y la afición nuevamente se ilusionaba pensando que si con el Bayern lo logró, acá también. Pero todo eran falsas promesas, falsa ilusión, porque nunca rindió, nunca se acomodó, ni la titularidad obtuvo. Se le dieron muchas oportunidades, jugó más de 100 partidos. Lo tuvieron que volver a mandar a préstamo ahora al Aston Villa y fueron ellos quienes lo terminaron comprando por solo 20 kilos. Le perdieron más de 100 millones de euros y la carrera de Coutinho a partir de ese momento en caída libre. Hoy desaparecido del radar. Así, el que me parece ser el cuarto peor fichaje de todos los tiempos. Número 3, Neymar Jr. en el Al Hilal. Y este no lo pongo más arriba solamente porque es Arabia. De no ser así, sería el número 1. Y es que en cuanto a rendimiento, minutos jugados, goles y demás, es sin duda y con diferencia el peor fichaje de todos los tiempos. En primera, pocos entienden el por qué pagaron tanto, 90 millones de euros. Sí, es Neymar, pero su contrato no le quedaba mucho en París. Se pudieron haber aguantado y recibirlo gratis, pero no. Ellos deciden despilfarrar dinero y no solo eran esos 90 que el PSG obtuvo a cambio de soltar a Ney. 100 millones recibidos por temporada para él y distintos medios reportan que aparte pidió una casa con 25 cuartos, una cochera con Bentley, Aston Martin, Lamborghini, Mercedes-Benz, un chofer las 24 horas del día, 5 empleados en su casa, una alberca de 40 metros, en fin, una locura. Cosas que parecen irreales, de película, de Minecraft, pero que muchos medios reportan como ciertas. Todo esto, ¿para qué? Para 7 partidos jugados en 2 años. 7 y un solo gol. Obviamente esto provocado por sus lesiones. Las de siempre, lo de siempre. Finalmente su propio entrenador dijo que no lo quería, que no entraba en sus planes y fue en enero del 2025 cuando le dieron salida gratis, perdiendo absolutamente todo y regresó a su país, a su equipo, a sus Santos. Rendimiento pobre, salario alto, coste altísimo, todo mal. Número 2, Joao Félix. Con solo 19 años de edad, el Atlético de Madrid pagó 127 millones de euros. Y es que yo no entiendo el por qué. Me cuesta comprender. Joao, sí, brilló en el Benfica, pero fue una temporada. Con las Águilas solo jugó 43 partidos. En el 2018 nadie lo conocía y en el 2019 ya habían pagado casi 130 por él. Talentoso, goleador, asistidor, habilidoso. Muchas cualidades, pero todas mostradas en la Primeira Liga de Portugal. Ni Champions había jugado. Pues Cerezo, el Cholo y el Atlético de Madrid contaban con mucha pasta, con mucha plata, con mucho dinero después de vender a Griezmann al Barcelona. Estaban ilusionados por su nuevo campo, por su Wanda Metropolitano y en el nuevo Portugués ponían todas sus esperanzas. Y este se empeñó en tirarlas desde su primer campaña. Perdieron la Copa del Rey en tercera ronda, la Supercopa de España ante el Madrid. Quedaron terceros de liga. En Champions los dejaba fuera el Leipzig. Joao no estuvo ni cerca a la altura de lo esperado. Solamente marcó 9 goles y se perdió varias semanas, meses por lesión. Su segunda temporada tuvo un logro, un título, el único en toda su etapa como colchonero, la Liga, la que ganó Luis Suárez, no él. Y es que aquí el declive de Joao Félix era más que evidente. Perdía valor en el mercado, no se adaptaba al sistema de juego del Cholo. Sus bicicletas, sus pases espectaculares o su talento y habilidad no llenaban el ojo de Simeone. Y poco a poco le quitaba minutos. Lo utilizaba como opción de cambio y aunque festejaba el título de liga, esos 127 millones parecía que no se desquitarían. Y esto solo se confirmaba más tarde, le buscaban salida.
Había un rompimiento evidente entre entrenador y jugador, expuesto por salir de fiesta muchas veces en Madrid. Parecía estar más concentrado en su novia que en el juego. Mucho talento, poco fútbol. Lo mandaron a préstamo al Chelsea esperando que ellos lo compraran. Pues no, se lo regresaron. El Cholo una vez más dijo que no lo querían, lo mandaban a préstamo al Barça y ahí tampoco lo quisieron comprar. ¿Quién sería el que se arriesgaría? ¿A quién estafarían? Pues si hay un equipo con dinero y dispuesto a gastarlo todo, ese es el Chelsea. Los colchoneros finalmente se pudieron deshacer del portugués en el verano del 2024. 52 millones de euros pagaron por él. Recuperaron casi la mitad de lo gastado y pues en los Blues tampoco funcionó en esta segunda etapa. Lo mandaron una vez más a préstamo. Ahora al Milan y su valor de mercado se desplomó a tal nivel que hoy se encuentra solo en 25. Mr. Préstamos Félix, Mr. Mucho talento, poco juego. Ese es para mí el segundo peor fracaso como fichaje en la historia. Número 1, Eden Hazard en el Real Madrid. El peor fichaje de todos los tiempos. 120 millones de euros gastados y terminaron en 0 recuperados. Fue tal la caída de este jugador que pasó de tener un valor de mercado de 150 a solo 5 en cuestión de 4 años. De estar en la cima del mundo, de llegar al Real Madrid, a terminar retirándose de las canchas a sus apenas 32 primaveras. Decir que el fichaje de este belga era con cartel de crack me parece poco. Decir que la afición estaba ilusionada también me parece muy poco. Y es que Eden era la definición de fútbol espectacular. Unos goles de estrella que él solito se inventaba. Se cargaba por completo al Chelsea, a su selección en el Mundial de Rusia, más de 100 goles y casi 100 asistencias con los de Stamford Bridge. Era cuestión de tiempo para que Hazard saliera de Londres a un equipo todavía más top. Se juntaron las ganas de él de salir, de emigrar, de mejorar, con la necesidad de una nueva estrella para los de Florentino. Cristiano se había marchado, se quedaron sin fichar una campaña la cual fue catastrófica. La de Lopetegui, Solari y Zidane. El Presi Floren no resistió más y desembolsó todo lo que pudo. 120, pero era dinero que pronto se recuperaría. Era una apuesta casi segura. No traías a cualquiera. Y pues bueno, explicar lo que Eden fue en el Real Madrid es difícil. Lesiones largas. Al menos en su primera campaña llegó lesionado. Así de arranque. Empezó a jugar hasta septiembre y de ahí a noviembre un solo gol y ese fue ante el Granada. Nada en Champions, pues en noviembre lesionado. Y así hasta febrero. Regresó, duró 2 semanas y se volvió a lesionar. Regresó en junio después del parón de pandemia y se volvió a lesionar. Un solo gol en su primer campaña. Ya desde ahí era un asco esto, pero aguantaban, resistían y esperaban que para la siguiente sí. Pues no. Empezó la campaña con la misma lesión. Volvió hasta noviembre y en diciembre, lesionado. Volvió en enero, lesionado en febrero. Volvió en abril y ahora aumentó su cuota. Pasó de marcar 1 a marcar 4. 4 tantos para la superestrella. Siguió en la Casa Blanca, en donde obviamente estuvo lesionado algún rato. Menos que en las pasadas, pero ya no estaba Zidane. Ahora era Carleto y el italiano ya no le creía. A la banca lo mandaba, apostaba por los jóvenes Rodrigo o Vinicius y poco a poco el belga se olvidaba de lo que se sentía pisar una cancha. En esa tercera campaña marcó un gol, otra vez 1, pero bueno, ganó Liga y Champions. Y para la última, sin lesiones, pero con suplencias eternas. En Liga, Ancelotti lo dejó en la banca desde la jornada 5 hasta la 27. 22 semanas seguidas en la banca, sin ni un solo minuto. Se dio cuenta que ya no funcionaba. El Real Madrid ya no lo quería. Tendría que buscar otro equipo y él prefirió decir adiós, colgar los botines, retirarse para siempre de las canchas. Así llegó el final de una carrera que en su mejor momento dio un giro inesperado, una caída libre total. Y después de solo 7 goles con los merengues, a sus 32 años de edad, se daba el peor fichaje de todos los tiempos. Se consumaba, se consumía y se acababa la carrera de Eden Michael Walter Hazard.